4:40 de la tarde, estamos haciendo que vuelvan las ideas en la 530, vamos hasta las 6, compartimos historias. En un ratito avanzamos con lo que está pasando en universidades, ya hablamos con Néstor Restivo sobre aranceles y Trump, Luis Paz. Y te cuento si tú te o truco. Por favor. Sí, porque los oyentes están opinando. Recuerden, no, pero no solamente tenés que... Catarata de mensajes. No tenés que contar, tenés que anotar como en el truco, tenés que anotar. Ah, como en el truco, no bueno, como en el tute. No, anotá como quieras, Bueno, si querés por otro, te doy por otro. Una síntesis. No, después. La pregunta es muy sencilla, tute o truco, porque me provocaron, tute o truco, para mí viene el batacazo. Al 11 3200 0530 y también en nuestro chat de YouTube, que está muy pero muy vivo y caliente. Y yo me imagino que hablar de la política en la provincia de Buenos Aires también va a generar algún grado de mover el trasero de la silla. Está Juan Rubinacci, otra vez lo molestamos a Juan, colega de Letra P, un portal donde se leen las cosas que valoramos y mucho por otro tiempo, porque hay una búsqueda de profundidad, de matices, sobre todo de matices y complejidades, que es lo que nos anda faltando en el análisis, o por lo menos esa sensación es la que nos da. Hola Juan, Pablo Caruso con Gaby Radiche, con Néstor Restivo, Luis Paginiger, te saludamos otra vez. ¿Cómo estás? Pablo, chicos, ¿cómo andan? Gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes. Para nosotros también, Juan, gracias por volver a atendernos. Bueno, a ver, estamos a un mes, en realidad un poquito menos de un mes de las elecciones del 7 de septiembre legislativas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo? Yo francamente siento que no hay un clima hacia afuera de los que nos interesa la política. No percibo un clima ni de discusión, ni tampoco ando tanto por la provincia de Buenos Aires, pero en algún momento del día o eventualmente los fines de semana de recorrida de charlas y demás. Y la verdad es que no veo todavía mucho clima, quizá más rosca que otra cosa, porque se superpone y se solapa con las decisiones de las listas para octubre. Pero ¿qué estás viendo vos, Juan? Mira, yo te diría que un poco nos vamos a tener que acostumbrar a que en las primeras semanas, por lo menos de la campaña, no veamos un clima electoral como en otros años o como en otras elecciones. Sí. Porque tanto en La Libertad Avanza, que bueno ahora integró al PRO en sus armados, a nivel nacional, a nivel provincial y también en la ciudad de Buenos Aires, como en el peronismo, los dirigentes te repiten eso, dicen, me parece que va a haber una especie de no campaña. Uh-huh. Es decir, que se van a confrontar los modelos nacionales, por lo menos de lo discursivo, y no tanto hacer foco en lo que alguna vez me parece que intentó hacer un espacio del peronismo, que es con este desdoblamiento electoral discutir la provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? Claro. Esto de las 8 secciones electorales, bueno, las particularidades de cada uno. En el caso de la ciudad de La Plata es la 8ª sección electoral y es un distrito en sí mismo, entonces discutir las cuestiones de cada uno de los municipios o de los distritos, yo no sé si lo vamos a ver. Por ahí en algún tramo más cercano a las elecciones de la campaña yo creo que puede ser, pero por ejemplo el jueves va a estar Javier Milei en La Plata. ¿Está confirmado el acto? Sí, va a ser en el microestadio de Atenas, uh-huh, a las 5 de la tarde, y me parece que la Libertad Avanza provincial va a buscar eso, ¿no? Esto de la famosa consigna controversial de la semana pasada, el kirchnerismo nunca más, sí, va a ser el eje de la campaña, y del lado del peronismo vas a encontrar, pongámosle un freno a Milei. No sé si vas a ver, sinceramente, vamos mucho más que eso. Claro, que por cuestiones regionales, de rutas y de escuelas, o el plano educativo provincial, o qué va a pasar con el idioma y la salud en la provincia de Buenos Aires. No sé, nadie está discutiendo eso hoy. Uh-huh. A ver, está claro, y abro la charla para la mesa también, está claro que son elecciones legislativas, que vos podés decir, bueno, no cambian nada la vida de la gente eventualmente al otro día, pero sí está claro que que para interpelar a la ciudadanía no alcanza con un mensaje de una campaña legislativa. Evidentemente algo más parecería estar faltando. Es una impresión, Juan, nomás. Y lo que pasa es que si vos te pones a analizar el porcentaje del electorado que fue a votar en todas las provincias, que en algunos casos ni siquiera llega al 50%, un descontento social que viene ya, si querés, desde el 2003, que terminó con Milei
presidente, entre otras cosas, por ese descontento y esta narrativa de Milei de vengo con la motosierra a romper como era todo el sistema electoral o todo el sistema político. Del 2023, decís vos. Exacto. Sí. Entonces, si a eso le sumás que son elecciones provinciales, que por ahí es verdad lo que vos decís, la gente no tiene mucha idea de lo que se va a votar y es normal entender que la política va a buscar nacionalizar la elección. Lo que pasa que también sería bueno que haga un esfuerzo la política por contarle a la gente que sí es importante una elección provincial. Por ejemplo, que ahí se discute el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para que los trabajadores tengan mayor o menor salario, mejores condiciones para que trabaje el idioma, que la policía de la provincia de Buenos Aires sea de una manera y no de la otra, que haya más o menos escuelas, qué sé yo, todas las cosas que en la provincia de Buenos Aires debe discutirse, debe darse ese debate, y que me parece que hace muchos años no se dio, hubo un desdoblamiento electoral, pero parece que tampoco alcanza con eso. Uh-huh. ¿Qué tal, Juan? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte, supongo que vos lo tenés claro, o por lo menos bastante más claro que nosotros, ¿cuál es la situación en Morón, finalmente? Me refiero a las listas de Fuerza Patria. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, ahí tenés un tema que en la Junta Electoral pasó lo mismo que en el municipio de San Nicolás, donde no quedaron oficializadas por un error, a mi entender, de los partidos políticos o de los frentes políticos locales en la inscripción. Algunos dicen que llegaron en el caso de Morón hasta 12 horas más tarde. Finalmente ayer o antes de ayer, ahora no lo tengo claro, pero hubo una noticia respecto a que se va a poder oficializar esa lista de Fuerza Patria, aunque el problema de fondo en Morón yo creo que no lo tiene Fuerza Patria, sino que lo tienen ahí los principales referentes de los dos espacios, que son Lucas Gui, que es el intendente, y Martín Sabatella, que es el referente de Nuevo Encuentro, que tiene una disputa abierta, te diría que de las más fuertes que tiene el peronismo hacia adentro, y que bueno, terminó en ese caso con este conflicto en la Junta Electoral. Pero me consta que trataron de llevar a la justicia o a la Junta Electoral todos los documentos para poder oficializar una lista y tratar de hacerlo de una manera lo más armoniosa posible, aunque bueno, no fue de esa manera. Y la otra pregunta es, si se quiere, más instrumental. ¿En qué quedó o en qué quedaron las denuncias por el cambio de domicilio de votación, el cambio que se hizo en las escuelas, en los lugares de votación? Sí, después viste que hay una versión de que había sido solamente para un distrito y no para toda la provincia de Buenos Aires. Había manifestado la vicegobernadora Verónica Magario respecto a eso, y algunos dirigentes también importantes del peronismo respecto a los cambios de domicilio. Mirá, particularmente me consta que por lo menos en la gente que yo pude ir consultando en la provincia de Buenos Aires o en el caso de la ciudad de La Plata, hay cambios en el padrón. Algunas personas van a votar. A mí, por ejemplo, me cambiaron el establecimiento a más de 10 cuadras de diferencia respecto a las elecciones anteriores, y a muchísima gente que conozco también. Es más, te digo al revés, son pocos los que conozco que no le ha cambiado el domicilio del establecimiento para votar, así que sí, hubo cambios efectivamente. Y eso puede tener un impacto, lógicamente, ¿no? Mira, dicen que sí. Ahora, yo la verdad es que no quiero subestimar tampoco al electorado, que me parece que en todos los casos y en las elecciones anteriores ha consultado en qué establecimiento vota. Te diría que hasta por ahí la mesa o el número de orden a la hora de ir a votar, sí te lo fijas en la escuela, pero mínimamente en las últimas elecciones ingresar al padrón electoral para ver dónde te toca votar, me parece que es una costumbre que por lo general se hacía. Entiendo que por ahí algunos sectores no, pero no creo que eso desaliente a alguien de ir a votar. En todo caso, si alguien está desencantado, no va a ser porque le toca caminar 3 cuadras más, me parece, ¿no? Estamos charlando con Juan Rubinacci, colega de Letra P. Estamos hablando de las elecciones del 7 de septiembre. Juan, a ver, es rara la frontera con octubre, porque mientras se está marchando la campaña,
se están dando discusiones muy intensas. Por ahí no empezó todo ya muy fuerte. Me imagino mañana, jueves, empezará la rosca propiamente dicha, y la más explícita o la más visible. Pero quiero preguntarte un poco cómo vas viendo ese solapamiento, ¿no? Por ejemplo, doy solamente un ejemplo. Hay mucho ruido en la Unión Cívica Radical respecto de la candidatura de Randazzo en el Provincias Unidas bonaerense, una cosa por el estilo, y eso de alguna manera impacta en el Somos Buenos Aires de septiembre. ¿Cómo estás viendo esa escena o esa dinámica de lo legislativo provincial con lo nacional? Mira, Pablo, yo lo separaría en dos temas distintos. A ver. Por un lado, lo que vos marcás de este solapamiento, creo que ha tenido efecto lo que en todo caso quería en aquella discusión del kirchnerismo y el kicilofismo de cuándo había que hacer la elección, si serían concurrentes o desdobladas, Sí. de unificar la campaña. Me parece que hoy, por lo que hablábamos al principio, la campaña está unificada. Se está hablando de frenar a Milei o de kirchnerismo nunca más. Sí. Me parece que van a ir de la mano. Ahora se empiezan a discutir en estos días de esta semana las candidaturas nacionales, y ahí me parece que los nombres van a pasar a ser los protagonistas, en este caso por lo que va circulando de Fuerza Patria y algunos que ya se filtran de La Libertad Avanza, pero que va encaminada la campaña, por lo menos hasta la primera semana de septiembre. Te diría que van a ir solapados las dos campañas. Claro. En el caso de Somos es muy particular porque Somos es como que nació torcido el frente. Si vos te fijás, las dos fotos del día del cierre de alianzas del Frente Somos, te vas a dar cuenta que son así como dos espacios que no tienen mucho que ver. Por un lado el radicalismo bonaerense, ¿no? Liderado por Pablo Dominicini, un hombre de Martín Lustó, y por Miguel Fernández, el ex intendente de Trenquelauquen, que firmaron la alianza con la coalición cívica, con algunos sectores del peronismo, no kirchnerista, con el socialismo. Y en otra foto vas a tener a Julio Zamora, el intendente de Tigre, a Juan Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba, a Florencio Randazzo y a Facundo Manes. Y vos decís, ¿cuáles somos? ¿El primero o el segundo? Claro. Bueno, dicen que son los dos. Ahora, ese debate que nosotros nos tratábamos de dar cuando vimos ese primer escenario del Frente Somos, ves cómo va terminando ahora, que tenés una disputa de Florencio Randazzo con Facundo Manes por quedarse con el primer lugar de la candidatura para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y un Manes que dice, me despejo el camino, me voy a la ciudad de Buenos Aires con una seria chance de competir como candidato a senador nacional. Entonces, y los dos quieren ser como la pata bonaerense o la pata porteña de Provincias Unidas, el Frente de los Gobernadores, al que que mira con recelo también toda esta escena bonaerense, porque dice, y nosotros somos gobernadores que fuimos electos, que además venimos a presentar una especie de renovación de la política con Florencio Randazzo y con Facundo Manes, que en las últimas elecciones vienen queriendo disputar o queriendo encabezar las listas en la provincia de Buenos Aires, y que ya tienen un nombre, no en la política más tradicional. Así que ese Frente Somos está difuso, no logró ser una alternativa nacional, quedó solamente en una alianza provincial para las elecciones del 7 de septiembre, y que sí busca ser como la pata bonaerense de Provincias Unidas, ese frente electoral de los gobernadores para las elecciones del 26 de octubre. Muy buena caracterización de la escena. Me parece que da lo que nos cuenta Juan, y el modo en que nos lo cuenta nos da una idea de lo que está pasando en la vía del medio, digamos, ¿no? Aparece Schiaretti también en Córdoba, que tampoco es un nuevo nombre, pero que sin embargo, bueno, por los sondeos, Córdoba en sí mismo es un lugar interesante con lo que está pasando con Natalia de la Sota, etcétera, etcétera. Y Juan, la última, ¿tenés algunos nombres confirmados para octubre en Provincia de Buenos Aires, más allá de Espert? Hoy alguien me confirmaba de gobierno que Espert es el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, con mucho eje en el tema de seguridad. Pero tanto de La Libertad Avanza como de Fuerza Patria, ¿tenés algo más confirmado? En La Libertad Avanza yo creo que va a tener muchas chances de estar en la lista, por lo menos una dirigente de Almirante Brown, que es del esquema de Sebastián Pareja, que se llama Miriam Niveiro. Muchos la daban
para ser de ocupar uno de los primeros lugares en la lista de la tercera sección electoral. A mí me sorprendió no verla ahí, entonces rápidamente surge, ¿no?, como el análisis de, puede ir a la lista nacional. La trasladaron a octubre, claro. Sí, no está confirmado, yo pregunté ayer todo el día por eso, no me la confirmó nadie, ni siquiera ella, pero me parece que es una posibilidad concreta. Después vas a tener 3 nombres del PRO, por lo menos, integrados a esa lista de la Libertad Avanza, que sí se pueden vislumbrar un poco mejor. Diego Santilli, digamos, que trabajó mucho para la fusión o la integración del PRO a la Libertad Avanza, y que se le vence su mandato este año. Alejandro Finocchiaro, que está en el mismo sentido, sí. Es modelo 2021, así que el 10 de diciembre culmina el mandato y va a ser otro de los nombres que va a estar en esa lista. Y después Florencia de Sensi, hoy la única mujer que aparece del PRO, con chances, a mí casi que me lo confirmaron que va a ser candidata a diputada. Dicen que el PRO va a buscar 2 lugares más. A mí, si me la tengo que jugar, te digo que va a lograr esos 3 que hasta ahí. Y nada más, porque la Libertad Avanza está imaginando que puede meter 15 de los 35 cargos que se eligen en diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Difícil pensar a Santilli en su ambición de reemplazar a Bullrich en seguridad, ¿no? Eso es tiro lejano, me parece. Y yo te diría que también se nombró para ese puesto a Diego Valenzuela, ¿viste? Sí. El intendente de 3 de febrero, Sí. también del esquema de Bullrich, pero que va a ser candidato a senador por la primera sección electoral, y la Libertad Avanza viene manifestando fuertemente su oposición a las candidaturas testimoniales. Que no quieren testimoniales, claro. Claro, tampoco me lo imagino, pero bueno, son los nombres que empiezan a circular y son posibilidades. La verdad es que la Libertad Avanza tampoco deja filtrar demasiada información por estas horas. Me parece que va a tener esa conducta hasta las últimas horas del sábado de la noche para definir la lista de candidatos, y recién después por ahí podemos especular algún movimiento en el gabinete. ¿Y de Fuerza Patria, perdón lo extenso, Juan, ¿y de Fuerza Patria tenés algo confirmado? Mira, Fuerza Patria, hace un par de días salió el famoso operativo clamor por Máximo Kirchner, de algunos intendentes de ese esquema. Máximo Kirchner tiene 2 años más de mandato todavía, pero bueno, podría encabezar o ser parte de la lista. Si hablas con el masismo, van a decir que quieren que Sergio Massa sea el primer candidato, pero que eso también reconocen podría dejar de lado a todo el esquema de Juan Grabois, que sabemos tiene una disputa ahí abierta. Entonces se piensa en un nombre, por lo menos que no eyecte de la discusión a ningún sector, que es lo que quiere también Cristina Fernández de Kirchner. O sea, un nombre de consenso, digamos. Sí, o por lo menos que no genere ruido en ninguno de los sectores. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si va Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, de candidata? Grabois también va a decir que Massa está hegemonizando la lista. No, entonces bueno, que vaya ella. Con Máximo Kirchner pasa lo mismo. Hay algunos intendentes del norte del conurbano que también tienen algunas posibilidades, como Federico Achával de Pilar, como Ariel Sujarchuk de Escobar, y después hay algunos nombres, te diría que van a estar. Teresa García es la presidenta del bloque en el Senado bonaerense de Unión por la Patria, va a ser diputada nacional, va a estar en esa lista porque se le vence su mandato en diciembre y no tiene chance de ser reelecta. Y también empieza a sonar el nombre de Sebastián Galmarini, alguien del masismo, por si Sergio Massa no llegara a ocupar ese lugar. Me parece que en el peronismo saben que Massa, si no encabeza, de todas formas debería estar en una legislatura, en un congreso, que va a estar picante a partir del 10 de diciembre, donde el peronismo va a necesitar reunir consensos y tener la famosa rosca con alguien que tenga experiencia en el tema, ¿no? Así que me parece que también por eso empujan la candidatura de Massa. Muchas gracias, Juan. Nos diste un panorama que nos va a dejar pensando, por lo menos mirando con alguna más herramienta lo que viene. Insisto, estamos a menos de un mes de la elección bonaerense y por supuesto se van dando las discusiones. El próximo domingo es el cierre de listas nacionales para octubre. Un gran abrazo, Juan. Abrazo, Pablo, saludos a toda la mesa, gracias. Muchas gracias. Juan Rubinacci, periodista de Letrapelo, exprimimos, le sacamos todo lo que tenía. Mucho silencio alrededor de las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando de Fuerza Patria a nivel nacional. Todavía no hay nada ahí despejado, nada que suene con mucha fuerza. Sí hay varios nombres que
que se ofrecen, que se ponen en la consideración. Me parece que lo único claro, eventualmente, es lo último que decía Juan, ¿no? Pensando en Ofelia Fernández en la Ciudad de Buenos Aires o Grabois en la provincia, ¿cuál es el nombre propio que podría encabezar? Está claro, Juan Grabois no va a encabezar esa lista, me parece que es... Él tampoco novedad. está pretendiendo encabezar. No, por eso. Lo dejó claro, ¿no? Por eso quiero decir, ni Sí. Juan Grabois ni nadie de ese espacio creo que vaya a encabezar un En nombre la provincia. que no lo expulse, que no lo haga ir por afuera, Claro. ¿no? Un poco exacto. lo que nos decía Sí, Juan. porque además Grabois puso sobre la mesa lo programático también. Veremos cuánto pesa lo programático en caso de que se llegue a un acuerdo para integrarla. Sí creo que en el caso de Ofelia Fernández, que es parte de la misma fuerza de Patria Grande en Capital, hay una intención de encabezar o por lo menos estar entre los 3 primeros, ¿no? Y ahí habría que ver, juega el cupo femenino también, para ver cómo se distribuyen los distintos nombres. Victoria Montenegro también. También suena, ¿no? está expectante, por supuesto. 5 de la tarde, 1 minuto. AM 530.